Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a Linaje en Casa. Que el Señor nos mantenga siempre unidos y cogidos de su mano en este periodo de aislamiento. Dios los bendiga. Saludos para los pastores y para todos los hermanos de la comunidad cristiana Linaje del Rey. Pido a Dios para que siempre estemos unidos en oración, todos en un mismo espíritu, que pronto estemos juntos. Dios los bendiga. Este anhelo en nuestro interior que clama a ti, tu aceite que cambia la tristeza en gozo, nos empapa y nos hace nuevos. Por eso, Señor, hoy te cantamos y te decimos: entra, te necesitamos, Espíritu Santo, que el fuego en mi alma consuma todo mi ser. Jesús, toma el control. Vamos a decirle: consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Dígale: nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Hoy confesamos, Señor, nuestra necesidad. Danos fuerza siempre, y de tu mano estamos, mi Dios. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, sí, mi Dios, en tu luz vemos la luz, doblaremos toda rodilla ante tu glorioso trono, Dios. Oh, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, eres nuestra herencia, más que suficiente,
nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Dígale, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Te alabamos con cántico nuevo, con toda nuestra alma. Gracias, Dios. Amén. Un saludo cordial, queridos hermanos, Dios les bendiga. Los estoy saludando desde aquí, desde su iglesia, Comunidad Cristiana, Linaje del Rey. Esperamos que muy pronto podamos reunirnos en este lugar con el favor de Dios. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a estar unidos, así sea virtualmente, hermanos, pero sobre todo unidos espiritualmente a través de la oración, recibiendo la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Palabra de vida, palabra de fe, palabra que nos reconforta, nos alienta, nos llena de gozo, de alegría, nos ayuda a superar los problemas, las diferentes situaciones que se nos puedan estar presentando. Hoy tenemos un tema muy especial, amados, que tiene que ver con Gálatas 5:21, que es el libro que hemos venido estudiando durante todo este año, hermanos, donde el Señor nos dice que dejemos todas las obras de la carne. Hace 8 días vimos, nuestro hermano Pipe nos enseñaba acerca de las borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es clara la palabra cuando dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y nosotros aspiramos, es nuestro anhelo, es nuestro deseo heredar el reino de Dios, amados, y pasar la eternidad con nuestro Señor. Desde ya, desde nuestra vida aquí en la tierra, ya podemos decir que pertenecemos al reino del Señor. Ahora, si no es así, pues perderíamos el tiempo y de nada nos sirve. Y hay cristianos que viven en ambas aguas, como se diría, con un pie en el mundo y otro pie en el Señor, hermanos, jugándole por lado y lado, queriendo disfrutar de los placeres de la carne, pero con cierto temor a continuar en los caminos del Señor. Y Dios quiere que seamos de una sola pieza. Dios quiere que realmente nuestra vida esté en Él. Hay otros que tienen luchas porque en verdad aman a Dios y quieren estar en los caminos del Señor, no se quieren apartar del Señor, pero tienen luchas fuertes. Tienen momentos donde caen en pecado, pero quieren reconciliarse con Dios y no volver nunca más a caer. Y nos dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La pregunta que yo me hago, hermanos, es ¿qué es practicar tales cosas? Si es simplemente hacerlas o continuar haciéndolas. Y hoy el Señor nos quiere hablar acerca de esto, porque todos de una u otra manera podemos caer en ciertos pecados en los cuales la palabra del Señor nos ha amonestado todos estos domingos, hermanos. Pero nos dice el Señor que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y he escuchado personas decir, pero yo dije una mentira ayer, entonces voy a perder el reino de Dios, voy a perder la salvación. Y es lo que el Señor hoy nos quiere dejar en claro, no para que nosotros pequemos, no para que nos apartemos de los caminos del Señor, sino todo lo contrario, para que nos afirmemos en Él. Entonces vamos a ver cómo la práctica sigue al hacer. Es decir, nosotros hacemos y después continúa una práctica, que es la que el Señor nos está advirtiendo para que no caigamos en ello. Hacer significa producir algo, darle el primer ser, es fabricar, formar algo, dándole la forma a alguna cosa que seguramente ya se ha pensado, se ha diseñado. Hacer es ejecutar,
es poner por obra una acción o trabajo. Es realizar o ejecutar una acción expresada. Eso es hacer, hermanos. Y la palabra nos enseña acerca de hacer, de qué es el hacer. Éxodo 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, le decía el Señor a Moisés, dice, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es decir, el Señor nos ha indicado claramente qué debemos hacer, que es guardar sus mandamientos. Sin embargo, vemos que no es así, no se cumple en nuestras vidas. El Señor nos ha dado poder para hacer riquezas. Eso lo encontramos en Deuteronomio 8:18, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es decir, hermanos, Dios es quien nos da la capacidad de hacer cosas, aún las riquezas. Por eso no debemos pensar erróneamente que es nuestra fuerza, es nuestra mucha inteligencia o este tipo de cosas las que nos llevan a tener riquezas o a alcanzar títulos o estas cosas. No, hermanos, definitivamente quien nos da la capacidad de poder hacer todo esto es nuestro Señor. Sin embargo, el hacer se vuelve una práctica, hermanos. Primera de Samuel 12:24 nos dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros y debemos considerarlas. Dice, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es decir, el hacer se vuelve una práctica. Y ya no es de una vez, ya no es que algo ocurrió, sino que ya se vuelve lo cotidiano. Y así les estaba advirtiendo Samuel al pueblo de Dios, diciéndoles que si perseveraban en hacer el mal, todos iban a perecer. Ahora miremos qué es la práctica, porque el apóstol nos estaba diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces practicar es ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. Es usar o ejercer algo continuadamente. Bien, hermanos, entonces esto es el significado de practicar. Vamos a ver en el Salmo 111:10 qué nos dice el Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practiquemos sus mandamientos, que cuando yo le obedezco a Dios, que es un hacer, lo convierta en una práctica en mi vida, que sea parte de mi vida. Ustedes ven, amados hermanos, que los deportistas cuando se inclinan por algún deporte empiezan a hacerlo y a lo mejor les cuesta mucho trabajo, tienen que madrugar, tienen que poner su cuerpo en una buena condición física, entonces seguramente les toca hacer muchos ejercicios que nada tienen que ver aparentemente con su deporte, pero los ponen en una condición física para ir a practicar su deporte y a confrontar al adversario. Así nos toca a nosotros los cristianos. Nosotros también, hermanos, inicialmente puede que no nos guste, o a la carne no le va a gustar mucho, porque acuérdense que todas estas advertencias el Señor nos las estaba diciendo en cuanto a las obras de la carne. La carne quiere reinar, la carne quiere enseñorearse, pero nosotros que hemos entendido que debemos practicar los mandamientos de Dios, debemos sobreponernos a los deseos de la carne, amados, y servirle al Señor con gozo y alegría. Entonces, hermanos, nos toca madrugar, nos toca levantarnos temprano, nos toca ejercitarnos en la parte espiritual. ¿Para qué? Para no fallarle al Señor, para estar preparados en el momento en que debemos enfrentar al adversario. Y vamos a ver unas porciones de la palabra donde el Señor es muy claro con su pueblo, con sus hijos. Romanos 1, vamos a leer de los versículos 28 al 32, donde el Señor es muy claro, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí nos está hablando de personas que ya
desaprobaron el tener en cuenta a Dios, no quieren saber nada de Dios. Entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren todas estas características de estas personas que desechan al Señor, hermanos. Son similares a las que encontramos en el libro de Gálatas. Pero dice el Señor que su mente está atestada, está llena de todo esto. Y miremos si no es lo que ocurre hoy en el mundo. La gente vive mucho de apariencias, pero en su corazón hay envidias, hay engaños, hay murmuración, hay contiendas, hay deseos de homicidio y cantidad de cosas de estas, altivez, soberbia, todo esto, hermanos, que lo hemos visto durante los domingos anteriores. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, otra vez vuelve la palabra práctica, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Díganlo bien, es una palabra muy fuerte, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No que vayamos a matar a nadie, hermanos, porque eso solamente, las cuentas de todas estas cosas las toma el Señor. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces miremos, hermanos, cómo las personas que no tienen en cuenta a Dios practican todas estas cosas, todos estos males, pero se solazan, se complacen con los que practican todo esto. A ellos es a los que se les da más tiempo en televisión, y así sucede, amados hermanos, y se vuelven los que se muestran más. Fíjense ustedes que hay personas que roban mucha cámara, que son mediáticos, están en todos los medios y haciendo cosas que no exaltan los valores, que no exaltan la moral, pero todo el mundo los ve. Y lo peor es que los siguen y hacen lo mismo que hacen estas personas. El Señor reprueba todos estos pecados. En Ezequiel 13:23 dice, por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Dice, ni practicaréis más adivinación. Otra de las obras de la carne que vimos los domingos, hermanos. Y vimos que había muchas formas de todo el ocultismo y de todo esto. De ahí, de todas estas cosas, el Señor nos quiere sacar. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de las prácticas del pecado y de sus consecuencias. Solamente en un versículo, en Jueces 10:6, le decía el Señor a su pueblo, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Es decir, tenían ya una práctica. Ellos por un tiempo, mientras el Señor los libraba, mientras atendía su necesidad, mientras destruía a sus enemigos, ellos volvían otra vez y se consagraban, y Dios mío, y Señor, guárdanos, y todo esto. Pero cuando pasaba el tiempo, cuando todo estaba normal, y pensemos, hermanos, en este tiempo de esta pandemia y de estas cuarentenas que hemos vivido, muchos asustados, ay no, se puede morir mi familiar, mi amigo, yo me puedo morir, ay Dios, perdónanos, líbranos, clamemos al Señor para que libre al mundo. Pero cuando todo empieza como a tranquilizarse, cuando ya vaya la vacuna, volvieron a hacer lo malo, se apartan de Dios. Mucha gente está esperando que se acabe todo esto para volver a sus prácticas de antes, a estas personas que las cogen en situaciones de drogas, de orgías, de todo esto, a escondidas, no quieren dejar las obras de la carne, ya no tienen ni siquiera temor de ser contagiados. Dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y sirvieron a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Fijémonos, hermanos, cómo se contaminaron completamente. Volvieron a hacer lo malo, practicaron, empezaron nuevamente en sus prácticas de la carne, hermanos. ¿Y qué les pedían todos estos dioses a los que los seguían?
pues darle rienda suelta a todos los placeres carnales. Hermanos, nosotros debemos mantener el temor a Jehová. Vamos a ver un ejemplo ahora en el Nuevo Testamento, en Lucas 15, versículos 12 al 16, donde el Señor nos está trayendo una enseñanza a través de una parábola. Dice, y el menor de ellos, estamos hablando del hijo pródigo, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí vemos la práctica del pecado. Dice que él malgastó sus bienes, los desperdició viviendo perdidamente, dándole rienda suelta a la carne. Todo eso que el Señor nos advierte a través del apóstol Pablo, diciéndonos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay gente que no le tiene miedo a estar mintiendo, y mienten y vuelven a mentir y ya no les importa. No sienten dolor delante de Dios haber mentido. Hay gente que practica cualquiera de estas cosas y ya no le importa. Está exponiendo su vida como cristiano, como hijo de Dios. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor es muy claro, amados hermanos, y Él quiere que lo heredemos. Si tú le faltas al Señor, si tú estás en una práctica de estas de las obras de la carne y no sientes nada, tienes un corazón endurecido. Seguramente estás con un corazón en el cual ya no te importa lo que Dios ha hecho en tu vida. El Señor nos está llamando, hermanos, a vivir de una manera diferente. Y por eso decía que este joven desperdició su vida y sus bienes de una manera mundana, viviendo perdidamente, dice la palabra. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Miren la misericordia de Dios, hermanos. Empezó a faltarle todo eso que él tenía para darle gusto a su carne. Ese dinero y todos los bienes que poseía se le empezaron a acabar, y ya los amigos lo empezaron a dejar a un lado. Ya no me relaciono más contigo, ya no tenemos con qué comprar aquello que nos gusta tanto, ya no tenemos con qué ir a aquellos lugares donde podemos disfrutar de estos placeres. ¿Qué pasó? Empezó a faltarle. Hermanos, no es malo muchas veces que nos falte algo, porque en la misericordia de Dios el Señor nos está atrayendo para sí. Y era la misericordia de Dios para con este joven. Seguramente su padre estaba orando y clamando por él. Y es lo que nosotros debemos hacer con aquellas personas que vemos que no les importa el faltarle a Dios, el vivir en las horas de la carne. Estamos listos a veces a juzgarles, hermanos, pero nuestra actitud debe ser de oración, de intercesión, de clamor, para que la misericordia de Dios surja de alguna manera y venga y toque esos corazones endurecidos. Pues a este joven comenzó a faltarle el dinero, y dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrimó, es una palabra dura. Dice que el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. A lo mejor había sido alguno de los que este joven les había gastado para vivir en los placeres de la carne. Y le dijo: tú ya no tienes con qué invitarme, pero mira, yo tengo esta finca, si quieres allá están esos cerdos, ve y apacienta esos cerdos. Todos sabemos que en la palabra el cerdo era un animal considerado inmundo, y con esa inmundicia le tocó a este joven ir a juntarse en ese momento. Muchos dicen que hay que a veces tocar fondo, y es lo que no deseamos para ninguno, que nadie tenga que tocar fondo. Sin embargo, allí, amados hermanos, le tocó apacentar, le tocó trabajar, le tocó un nuevo hacer en su vida. Dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Escaseó hasta la comida para este hombre, y lo más malo de la comida era lo que le tocaba comer en ese momento. Pero era la misericordia y el amor de Dios, era un lazo de amor que Dios le había enviado para traerle, porque recordemos que él se acordó de su padre y dijo: por lo menos yo voy a ser un peón en la casa de mi padre, yo no le voy a pedir nada porque ya me dio toda la herencia, pero yo ahora voy a ir allá para que él me contrate y por lo menos voy a tener una mejor comida.
Entonces, amados hermanos, vimos aquí una persona practicando las obras de la carne. ¿A dónde lo llevó? El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:19 nos dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Oigan esta palabra que ya nos empieza a traer el Señor, esclavos. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, practicar el pecado es caer en él y dejarse dominar por él hasta el punto de volverse sus esclavos. Jesús lo decía claramente en Juan 8, del 30 al 36. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que le habían creído: tú y yo hemos creído en el Señor. Y ahora el Señor nos dice también: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense que hay una condición, hermanos, y es permanecer en la palabra de Jesús. Muchas veces ni siquiera hacemos el devocional, nos da pereza orar, nos da pereza acercarnos a la palabra de Dios. Y el Señor Jesús les decía a sus discípulos: si verdaderamente permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Pero miren lo que sigue a continuación: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es algo maravilloso, hermanos. Conoceréis la verdad es la palabra de Dios y ella nos va a traer libertad. Pero muchos decimos: yo ya me convertí al Señor, ya soy libre, ya no tengo ninguna atadura, ninguna esclavitud. Fíjense que el Señor les estaba hablando a aquellos que habían creído en Él. Pero nosotros, al igual que ellos, podemos decir: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos, hay pecados que nos dominan, hay pecados que nos tienen como esclavos, y esa es la práctica de la cual nos está advirtiendo el apóstol Pablo en Gálatas. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, si no fuéramos esclavos del pecado, no pecaríamos, estaríamos libres de todo pecado, hermanos. Pero dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios nos vamos a libertar a través de la palabra de Dios. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ella es la que nos va a libertar de esta esclavitud al pecado. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, nos está diciendo la palabra de Dios. Qué pasaje tan maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque es el Señor el único que nos puede libertar. Muchos cristianos no quieren aceptar que en ellos hay pecado. Muchos cristianos no quieren reconocer su condición de esclavitud. Se sienten muy seguros de sí mismos, pero no acuden a aquel que verdaderamente les puede libertar, que es el Señor. Porque Él dice: si el Hijo os libertare. Nosotros debemos acudir a Jesús y en humildad, en sencillez de corazón, decirle: Señor, definitivamente necesito de ti, que me libertes de este pecado. Amados hermanos, Dios nos quiere libertar de la esclavitud al pecado. Ahora vamos a mirar en Romanos, donde nos dice el Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo conoce nuestra condición y se da cuenta que a veces quien está reinando, muchas veces quien nos manda, quien nos ordena, es el pecado, y lo obedecemos en sus concupiscencias. Y entonces caemos en las prácticas del pecado, donde Gálatas nos dice que los que practicarán tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor no nos lo dice por condenarnos, ni mucho menos. El Señor nos dice por hacernos libres, porque quiere libertarnos, porque quiere un pueblo libre, hermanos, libre para decirle al pecado: no quiero nada contigo.
Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermanos, nosotros tenemos que sujetar a la carne para que no la presentemos como un instrumento de iniquidad. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hace un momento hablábamos que el pecado esclaviza, pero ahora nos está diciendo el Señor que si nosotros, hermanos, quitamos nuestros miembros para que no estén sujetos al pecado, si nosotros presentamos nuestros miembros como instrumentos de Dios, hermanos, entonces dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, y tú y yo estamos bajo la gracia, y es un regalo maravilloso, hermanos, que nosotros debemos aprovechar. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Hay quienes excusan en que están bajo la gracia. El Señor algún día me transformará. No me juzgue porque el Señor algún día me cambiará. Pero hermanos, sí, el Señor te va a cambiar. El Señor, como a ese joven, a ese hijo pródigo, le enviará un lazo de amor con el cual le va a atraer. El Señor va a hacer algo maravilloso de tal manera que ese joven vuelva nuevamente a los caminos del Señor. Lo va a hacer contigo, para cambiarte, para transformarte, porque el día que tú le diste al Señor el sí, el día que tú le dijiste al Señor, ven a morar en mi corazón, ese día el Señor se lo tomó muy en serio. Y aunque el Señor nos enseña, amados hermanos, y quiere que voluntariamente vengamos a Él, pues muchas veces, hermanos, permite circunstancias que nosotros mismos a veces nos hemos buscado, y las consecuencias de ellas nos van a volver a nuestro Dios. Vamos a venir humildemente ante Él, como lo hizo ese joven, ese hijo pródigo que volvió a su padre, y su padre no le desechó. Cambió definitivamente la vida para él. Perdió toda su herencia que el padre le había dado. Sin embargo, el padre le dio un anillo de oro, mandó matar el becerro más gordo e hizo fiesta porque su hijo había regresado. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Cuántos dicen, sí, yo me equivoqué, pero nunca más voy a hacerlo? ¿Cuántos dicen, yo ya dejé el vicio, yo ya a partir de este año, el 1 de enero, no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacer aquello, ya corté con aquella persona? Una cantidad de cosas que solamente es de labios para afuera, hermanos. ¿Por qué? Porque ese pecado ya te tiene esclavizado, ese pecado ya tomó control de tu vida, y a los 2 o 3 días ya no puedes, ya algo te impulsa, te lleva, y quisieras ser libre, quisieras no, pero corres a hacer lo que ese pecado te está ordenando. Ya eres esclavo de aquel a quien obedeces, y el Señor quiere que le obedezcamos es a Él. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ya el Señor nos va a traer una respuesta. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aleluya. Habéis obedecido de corazón, hermanos. Dios quiere que le obedezcamos de corazón. Dios quiere que nos humillemos ante Él. Dios quiere que reconozcamos, que no nos sintamos tan grandes ni tan soberbios, hermanos. Humillémonos, reconozcamos que hay cosas que nos dominan y que lo necesitamos a Él. Él es el único que nos puede libertar. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, nos quitamos la esclavitud del pecado y ahora le servimos al Señor, que Él es la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Fijémonos, hermanos, que las consecuencias del pecado son la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin
la vida eterna. Aleluya. Hermanos, ese es nuestro fin, nuestro fruto de la santificación. Como hijos de Dios damos fruto de santificación, hermanos, de estar apartados para Dios, de servirle al Señor. Ya hemos sido libertados del pecado y ahora le servimos al Señor, hermanos. Ya el pecado no nos tiene por qué dominar más. Y dice finalmente el versículo 23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos, que el regalo de Dios para nosotros es la vida eterna. Recibe ese regalo del Señor en esta hora. Recibe el regalo de Dios. Dale gracias al Señor y dile: Padre, yo estoy dispuesto a recibir ese regalo y a disfrutar de ese regalo que tú tienes para mi vida. Yo ahora te quiero servir a ti y quiero quitarme de encima esa esclavitud a la cual he servido por tanto tiempo, que es al pecado. El apóstol nos advierte sobre las consecuencias de practicar el pecado y nos invita a dejar toda práctica de él. Sin embargo, muchos se sienten dominados, no pueden liberarse del pecado, le fallan a Dios conscientemente y complacen su carne. Quisieran enseñorearse del pecado y seguramente se esfuerzan, pero pronto están nuevamente ahí, dominados por su mente carnal, y vuelven a caer. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo vamos a ser libertados de esto, hermanos? Nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir por fe, por lo que nos dice la palabra de Dios, no por lo que se nos ocurre en la mente, porque decimos: yo voy a cuidarme este fin de semana, yo voy a conseguir. No, hermanos, definitivamente creámosle a Dios. Y miren lo que nos dice el Señor como una salida para esta esclavitud en la cual hemos vivido. Segunda de Timoteo 1, 5 y 7. Pablo le escribía a Timoteo y le decía que él traía a su memoria la fe no fingida que había en él. ¿En quién? En Timoteo. Esa misma fe había estado en la abuela de Timoteo, que se llamaba Loida, y en la mamá de Timoteo, que se llamaba Eunice. Y él estaba seguro que en Timoteo existía esa misma fe. Hermano, pidámosle al Señor que nos dé la fe para creerle a su palabra. Muchas veces queremos tener fe para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer una cantidad de cosas externas, pero hermanos, empecemos por el número uno. Pidámosle a Dios que nos dé fe para creerle a lo que nos dice su palabra. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Dice: por lo cual te aconsejo que avives. O sea, la fe le servía a Timoteo para avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, por la imposición de las manos de Pablo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Es decir, hermanos, que el que quiere seguir siendo esclavo y mantenerse como esclavo del pecado, está siguiendo un espíritu cobarde, que no es el que el Espíritu Santo de Dios le dio. En ti mora el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Definitivamente tú puedes dominar, sobre tu carne, tú puedes imponerte sobre tu carne, tú puedes libertarte de toda esta condición en la cual has sido esclavo. Tú puedes dejar toda práctica de pecado, que si fallaste, que si caíste en algún error, si caíste en algún pecado, inmediatamente, hermano, busca al Señor, porque una vez que tú que cometes el pecado, te estás exponiendo a seguirlo practicando, y la práctica de ese pecado hace que pierdas o que perdamos el reino de Dios, hermanos. Pidámosle al Señor que nos guarde, pidámosle al Señor que nos ayude, y que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio venga y le permitamos reinar en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? La fe no fingida. No finjamos una fe, hermanos. Hay gente que dice: fulano es de una fe que hace no sé qué cosas. Hermanos, si dice que ¿qué le sirve al hombre si alcanzare todas las cosas y perdiere su alma? De nada le sirve, hermanos. Entonces, si el Señor nos ha dado ese don de fe, hermanos, esa fe, esa capacidad de creer a lo que dice su palabra, a lo que Él nos está diciendo en su palabra, hermanos,
qué es lo que el Señor quiere que tú hoy creas a lo que dice la palabra del Señor. Si el Señor te está redarguyendo en alguna área de tu vida en la cual no has podido liberarte, en la cual te sientes esclavo, en la cual sientes que eso te domina, pues es el momento en que dile: Señor, dame esa fe suficiente para creerte a ti, para acudir a la verdad, y la verdad me hará libre. Yo quiero a partir de ahora servirte a ti, ser esclavo tuyo, Señor, mas no esclavo del pecado. Aleluya. Es a través de la fe, creyendo a Dios, que podremos vencer sobre el pecado y dejar toda práctica de él, hermanos. Si Dios lo dice, entonces es posible. El Señor nos lo dice, entonces sí es posible, hermanos. Y su voluntad es que sea ahora. Si tú estás viendo este mensaje, hermano, si tú estás escuchando este mensaje, es hora de creer. Es hora de creerle al Señor. Necesitamos fe para creer que podemos ser libres. Pidámosle al Señor esa fe. Apropiémonos de las promesas del Señor. No seamos más esclavos del pecado. Creámosle al Señor y Él nos va a libertar, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta hora que traiga una liberación completa en nuestra vida, que venga a reinar Él en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, amados hermanos. Dios quiere un pueblo santo apartado para Él, que venga la tentación, que venga el problema. Tú estás fortalecido en el Señor y no vas a caer, amado hermano, porque estás bajo la gracia, porque el Espíritu Santo de Dios, de poder, de amor y de dominio propio, habita en tu corazón y tú eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu palabra, porque tú eres el Dios de poder, porque tú eres el Dios que nos liberta, porque tú eres el Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado, Señor, y ahora nos has hecho tus siervos, Señor, para que vivamos en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Yo bendigo en esta hora a tu pueblo, a todo aquel que está viendo y escuchando este mensaje, porque tú le estás libertando, porque tú le has dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, dale la capacidad de creer, dale la fe suficiente para creer y ser libre y no caer bajo el yugo y la esclavitud del pecado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, liberta a tu iglesia, liberta a tu pueblo, Señor. Haz un pueblo nuevo, haz un pueblo renovado, Señor, que viva conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo en esta hora tu iglesia. Tu iglesia es libre para servirte, para honrarte, para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hermanas, espero les haya gustado el servicio del día de hoy. Si tienes alguna petición, escríbenos al número de WhatsApp y síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo en pantalla. Dios los bendiga.